Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad vamos a hablar del Qatar 1, Suiza 1 en la primera fecha del grupo B del Mundial 2026. Un empate increíble en donde Suiza fue claramente superior en el partido, especialmente en el primer tiempo, donde le pegó un baile, bajó un poco en la segunda mitad y Qatar, sin hacer prácticamente nada en ataque, en la última jugada consigue un empate épico. No siempre gana el mejor, no siempre el resultado refleja lo que fue en el juego y en este caso tampoco fue la excepción. Se vio un equipo muy superior al otro, pero evidentemente también tengo que hacer algunas críticas a Suiza, sobre todo al técnico Jacquín, con un cambio que todavía sigo sin entender. En este primer encuentro para ambos en el Mundial vimos a Qatar, después de ser anfitrión en el 2022, en un muy flojo nivel, y otra vez lo volví a demostrar, sobre todo defensivo. ¿Por qué? Porque Qatar está acostumbrado a jugar con pelota, metros más hacia adelante. Ya hace 15 años intenta trabajar de una forma muy parecida a lo que es el fútbol español. No es coincidencia que sus técnicos han sido de esta nacionalidad y su técnico actual, Lopetegui, también es de esta nación. Y evidentemente no es un equipo acostumbrado a estar tantos metros detrás de la pelota, corriendo, no sabe jugar a defender a las espaldas. Porque la línea de tres, para que funcione, tiene que saber jugar mano a mano, saber jugar en retroceso, y es muy estático porque no sabían cuándo activar una presión o cuándo volver. Y ahí Suiza, combinando con superioridad física y técnica, evidentemente se hacía un festín. Pero el arquero, Abunada, dijo: no, hoy es mi partido, yo te atajo todo, más allá de que hizo el penal él, por lo cual es el único motivo por el que no le pondría un 10, que por cierto, aprovechen que en comunidad estoy poniendo notas. En este mundial estreno notas, ya hice con los 4 partidos anteriores y por supuesto lo voy a hacer. No en el video en sí, porque esto lo grabo ya apenas termina el partido, así en caliente uno podría decir, aunque nosotros siempre tratamos de hacerlo en frío en base al juego. Pero después voy pensando las notas. Pero estén atentos, seguramente el arquero le ponga un 9 o 9,5. Pero da igual las notas, eso es una opinión personal, sino el desarrollo del juego en sí, el por qué. Porque Aunad hizo todo bien. Salió bien en los achiques, tapó con los pies, no se complicó cuando la tenía que atajar con la mano, no se complicó con pelota. Y su único error es un penal que hace, que también lo entiendo, porque el que estaba con él, no sé si era Freuler o quién de Suiza, y claro, llega solo contra el arquero, tiene que salir con todo y medio se lo lleva puesto, cobran ahí el penal. Y es difícil porque si vos, la defensa, se adelanta mal, deja habilitado al atacante rival y encima vos te quedás parado en el arco, y sí, le vas a dar todo el tiempo del mundo. Es decir, tampoco es un penal de estos bobos que decís, che, era recontra evitable. No tenía mucho margen, no tenía muchas opciones. Después el penal lo cambia por gol en bolo para el 1-0. Y Qatar sobre todo le costaba defender las subidas de Ricardo Rodríguez, que hizo un partido sensacional. Hizo un partido muy bueno el experimentado jugador de esta selección, de Jacquín. Después Freuler manejando la mitad de la cancha también, con algunos pases. Xhaka llegando, sobre todo en la segunda mitad mejoró el capitán de Suiza. Pero ni hablar Vargas, que fue el más desequilibrante de Suiza, sin ninguna duda es el mejor jugador del equipo europeo a lo largo de todo el partido. Desequilibrante, recortando, rematando, eligiendo bien los momentos para pasar la pelota. Realmente estaba haciendo un destrozo en esa defensa de Qatar, que veíamos con Aloui, el número 13, que jugaba por la derecha, intentando recortar, pero no podía, tenía que siempre recibir ayudas de sus compañeros. Haver, Madibot también, que iba a buscar. Pedro Miguel y Kouki en la defensa sufrieron una barbaridad, les ganaron un montón los duelos. Muchas veces se arrastraba una marca y quedaba un hueco en el medio, un agujero increíble. Y lo peor es que Suiza no hizo un gol de jugada, porque el gol vino de un penal, que obviamente fue penal bien cobrado. Pero imagínate, no solo la falta de contundencia en algunos remates, sino lo que atajó el arquero Abunada, que como te digo, hizo un partido sensacional, realmente, un encuentro maravilloso. Y que si hay un motivo para explicar lo que es el empate, el resultado puro, mucho tiene que ver este guardameta. Ya en esa primera mitad Qatar se veía una línea de 4 en el esquema, pero como siempre les digo, y se lo dije ayer con Estados Unidos-Paraguay, un factor es el esquema, distinto es lo que vos ves en el dibujito, después es lo que vos ves en los movimientos. Porque sí, el esquema es mentiroso. Yo, por ejemplo, veo las aplicaciones pensando en Suiza, que te ponía línea de 3, después jugaba con línea de 4, porque Zakaria atacaba por la derecha y después se cerraba en salida para hacer línea de 3. ¿Para qué? Para que Ricardo Rodríguez, que supuestamente era el lateral izquierdo, volanteaba todo el tiempo. Por eso el esquema también era mentiroso ahí. ¿Por qué? Para tener más gente, para poblar el medio campo, y no podía recuperar jamás Qatar. Intentó presionar algunas veces con Afib,
con el Edmilson Jr., que tuvo 2 situaciones claras. De hecho, Qatar casi lo gana el partido si uno se lo pone a pensar, porque en la primera jugada, a los 2 minutos, hay un error claro en la defensa entre el Bedi y Akanji, y ahí aprovecha el Edmilson Jr. para rematar, pero le sabe achicar bien Kobel, un remate que tampoco fue tan bueno, pero hay que destacar a Kobel, porque claro, uno se queda con Abunada, es un partido sensacional, pero lo de Kobel en este encuentro también fue muy importante, porque hay una jugada donde él sale a achicar en la primera, que fue clave porque era 1-0 de Qatar temprano y capaz era otro desarrollo, y esos detalles cuentan también. Cerca al final del primer tiempo también tuvo otra, el futbolista Edmilson Jr., que también remató y con el pie la sacó bastante bien Kobel, que respondió cuando le tocó, también un partido cumplidor. Yo cuando el arquero no interviene de base le pongo entre 5 y 6 puntos. Ya con esas 2 atajadas no cometió grandes errores, en el gol no tiene la culpa, 6,5, ponele que sería la nota para Kobel si tendría que darle. Cumplió, pero después lo de Suiza, cuando sobre todo atacaban a la espalda a los defensores, iban hacia la marca saliendo de la posición y tenía unos problemas ahí después para tratar de recuperar la pelota, pero claro, atacó tan poco Qatar que no generó peligro. Pero vos no podés defender mano a mano y que se te desordene tanto la defensa. Son errores suizas que van a pasar por alto, porque Qatar prácticamente no hizo nada en ataque, pero esto contra otro tipo de rivales te van a comer crudo, Suiza, te van a pasar por encima. Entonces ahí va a tener que ver Jacquín cómo acomoda el esquema. Y ya con este esquema, que vos ves en el dibujo, supuestamente un 4-3-3, después 5 volantes, cuando Ricardo Rodríguez actuaba en la mitad de la cancha y bajaba Ndoye o Vargas. Vargas no era un extremo puro, se cerraba mucho, lo mismo Ndoye. Actuaba mucho por la zona central, porque ahí Qatar tenía unos problemas para defender tremendos. Y Mboloque también actuaba por diferentes zonas de la cancha en la parte de la delantera. Ya en la segunda mitad, ya después de la primera donde casi no pasó mitad de cancha Qatar, ya en la segunda Suiza seguía generando mucho peligro en la pelota parada en los centros peligrosos de Ricardo Rodríguez, siguiendo con el plan de juego, tanto en el juego aéreo como en el juego por bajo, y seguía tapando alguna que otra pelota y hasta en los centros Abunada salió bien a cortar. Hasta ahí estuvo muy bien. En todo aspecto del juego del arquero, cortar centros con los pies, tapando pelotas con diferentes partes también, porque el recurso de los pies es muy importante también para atajar, porque a veces los arqueros quieren salir para acá y hacer la tajada estética simple, nunca se complicó, salvo esa jugada del penal que, como digo, no tenía mucho margen, no tenía muchas opciones para hacer. Entonces ahí Suiza empezaba a manejar la pelota, Xhaka empezó a ser mucho más presente, tuvo un mejor segundo tiempo que en el primero, y generaba situaciones, pero la pelota no entraba, y Qatar en defensa, y después cuando tenía la pelota no juntaba 3 pases, pero hubo un punto clave, porque no fue únicamente el arquero, obviamente tiene mucho que ver con el resultado, porque los partidos se definen en las áreas, pero empezó a aparecer mucho más Afif, que pocas intervenciones tuvo en la primera mitad, tampoco lo culpo porque hay que ver los contextos, a veces por ahí, si uno ve las notas y ve que le ponen 2 puntos jugador o 3 puntos, che, qué partido malo, pero hay que ver también el contexto, por qué jugó malo, por qué jugó bien, y hay que ver la explicación. Era muy difícil ser Afif en este partido porque si vos sos el más técnico de tu equipo, el que mejor maneja la pelota y no te llega, y tu equipo no junta 3 pases, un pase le da a un compañero, hay una jugada. Por favor, en los comentarios díganme quién fue porque yo me olvidé. Minutos 78-79, más o menos por ahí. Fue ahí. Un control a uno de los jugadores de Qatar que se le va largo. Yo no lo podía creer. Digo, tipo que son profesionales, que se preparan, que se entrenan. Porque distinto es, falló un gol. Erró un pase que quiso meter pinchado entre líneas. Pero ese control. Y son situaciones que después lamentás, evidentemente. Entonces vos tenías que ver a Afif yendo mucho desde la derecha hacia el medio, buscando de la izquierda también hacia el medio, abriéndose a bandas, conectando juego. Pero Lopetegui hizo bien los cambios, hay que decirlo, porque Fati entró bien al partido, empezó a meter pases para adelante, empezó a juntarse con Afif también, empezó a ir un poco más hacia adelante en las líneas, esto le permitió más espacio, pero acá viene un tema. Vos tenés un Qatar que empezó a adelantar las líneas, intentar jugar más adelante con todas las limitaciones, que no podía dar 3 pases seguidos, que solo era Afif en algunas conducciones, que fue el mejorcito de Qatar después del arquero, Abunaya. Cuando vos ves que Qatar hace los cambios y se adelanta, ¿por qué sacás al mejor jugador que tenés, que es Vargas, el más desequilibrante, salvo que me digas que estaba cansado, que estaba con un problema físico, pero justamente con espacios dejalo en cancha? Dejalo. Es algo que no puedo entender. Amdouni entró en su lugar el número 23, pero es un cambio que no se explica. Porque ponele lo de Pulisic, uno podría decir tenía justificación ayer, faltando 45 minutos, 3-0 arriba, cambio que tampoco entendí, y lo dije en el video. Ahora,
este cambio de Vargas. Vas 1-0, liquidalo el partido. Más en un grupo donde ahora están todos empatados en todo, en puntos, en resultado, en todo. Y vos desperdiciaste esta chance. Entonces, Suiza se pone 1-0, había generado alguna situación, pero no fue el mismo dominio que en el primer tiempo, porque Qatar se adelantó más metros, porque empezó a conectar con el mediocampo Afif, por la entrada de Fati, que también fue un apoyo importante, y porque ahí empezó a manejar más la pelota y ya se quedó Suiza. Y tampoco entraron bien los cambios, evidentemente. Entonces ahí empezó a tener unas dificultades, ya había tenido alguna aproximación, recuerdo, un remate de Nilsson Jr., algunas llegadas sin ser un remate peligroso, un tiro, me acuerdo, al muñeco, un tiro muy afuera, arriba del travesaño, pero ya empezaba a avisar Qatar. ¿Por qué? Porque justamente empezó a adelantar las líneas, empezó a juntar pases, algo muy simple, muy simple, pero mínimamente, jugar al fútbol, un pase a un compañero a 2 metros, evidentemente. Entonces, con este plan, Suiza ya no pudo retener la pelota, empezó a saltear líneas, y evidentemente ahí sí, podés generar situaciones, pero ya le está dando más protagonismo al rival. En un partido que lo tenías dominado, lo tenías controlado con pelota, ¿para qué vas a hacer un partido para saltear líneas contra un rival que ya vimos que no puede defenderse sin pelota tantos minutos? Porque en este plan de que nos repartimos la posesión, lo mejor que tiene Qatar es manejar la pelota, con las limitaciones que vimos que tiene. Pero es mejor manejando la pelota con las limitaciones que tiene que defendiéndose tantos minutos. Eso es lo que no entendí de Yaquín en los últimos minutos. Y claro, en una jugada donde empezó a juntar varios pases, Afif mete un pase previo buenísimo, en donde tiran el centro, Oham Ahmed, que entró también en la segunda mitad, Ahmed tira el centro y Kouki, uno de los defensores de Qatar, que tuvo un partido muy complicado, le costó muchísimo los duelos, para mí no es un aprobado su partido, pero claro, apareció ahí en el área, ¡pum!, testarazo, y adentro para empatar en la última jugada, empate épico. Asistencia de Ahmed, gol de Kouki, pero el jugador más importante de la jugada fue Afif. El único jugador que jugaba simple. Pase a un compañero, jugamos y vamos para adelante. Pase a un compañero, jugamos para adelante. Fue la clave para que Qatar pueda hacer esta mínima diferencia, que por lo menos se lleva un empate. Porque ahí justamente ya no fueron solo 3 volantes defendiendo y perdiendo todos los duelos, porque Ricardo Rodríguez se sumaba a la mitad de la cancha, porque en unas conducciones Zakaria también, sino que ya intentó Qatar con lo justo, porque repito, el partido era para que lo gane Suiza por goleada, ni siquiera que lo gane, que lo golee, con todas las limitaciones que tenía Qatar, porque intentó Qatar en la segunda mitad, pero claro, no juntaba 4 o 5 pases, solo era Afif intentando, solo él, con algún otro compañero de apoyo, jugadas muy aisladas y ya está, momento de brillo de Afif y nada más. Y evidentemente ahí, en una que se ilumina Afif, un pase entre líneas, por la izquierda, centro y gol. Lo empata, pierde la marca el jugador Mujeín, que entró por Ricardo Rodríguez, y se lleva un empate glorioso Qatar, increíble. Ya no sé ni cómo titular este video porque es insólito, ya veré cómo, porque ahora encima vienen más partidos, hay uno a la 1 de la mañana, bueno, haré un video a las 3 de la mañana, lo verán 3 personas que serán mis otras 3 cuentas, no importa, pero acá va a estar presente todo el análisis del Mundial 2026, este es el empate entre Qatar y Suiza. En conclusión, Qatar defensivamente es un desastre porque no sabe jugar tantos minutos en retroceso, porque es un equipo acostumbrado a jugar con pelota, no saben defender sin pelota, porque no es un equipo físico, no es un equipo que tiene buen juego aéreo y no es un equipo para contragolpear, solo tiene manejo de pelota en algunos futbolistas que vimos, en Afif, en el Nilsson Jr., que tiene un poco de desequilibrio, desborde, y hasta ahí nomás, y Fati, que entró muy bien en esa segunda mitad. Y después el arquero Abuñada, que tuvo una actuación increíble. Y en Suiza vimos un equipo que tiene buen juego aéreo, maneja bien la pelota parada, maneja bien la pelota, tiene a unos jugadores con desborde, pero el cambio sobre todo de sacar a Vargas es algo que va a tener que explicar Yaquín realmente por qué. ¿Por qué? Diría Mourinho, y con mucha razón. Así que si querés opinar, si querés comentar de cómo viste este Qatar 1, Suiza 1, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.